quiero agradecer primero que nada a todos vosotros. Veo muchísimas caras conocidas por estar aquí. Eso motiva muchísimo a continuar trabajando y bueno, estoy muy agradecida. Especialmente también a don Matías Undurraga, cónsul de Chile, que también está aquí presente. Muchas gracias. Y gracias a la Casa América Cataluña por cedernos este espacio y estar aquí ahora explicando lo que vamos a explicar sobre la isla de Pascua. Mi nombre es Alejandra Guerra, soy arqueóloga, historiadora y escritora y he estado trabajando varias veces en la isla de Pascua por periodos bastante prolongados, el mayor de ellos por un año. Voy a explicar un poco las cosas bastante por encima y me voy a extender a lo mejor un poquito más, voy a profundizar un poco más en mi propio trabajo, que es sobre las estructuras domésticas, sobre la arqueoastronomía y sobre la escritura rongorongo, la escritura antigua de la isla de Pascua. Quien está aquí a mi lado es Santiago Vilanova, periodista y escritor también, medioambientalista, y él formuló un informe sobre los problemas medioambientales de la isla de Pascua, los problemas, por ejemplo, con el agua dulce que procede solo de la lluvia y se tiene que bombear de las napas subterráneas que, por otra parte, están siendo contaminadas por la falta, a lo mejor, de un buen control de las aguas hervidas y de los vertederos que también están incontrolados. En un medio ambiente tan pequeño y tan frágil como la isla, pues todo esto está causando muchos problemas. También el petróleo, que encarece todo porque se trae cada mes desde el continente, desde Chile, y en fin, que debería ser sustituido por energías naturales, energías renovables, como son el viento, el agua y el sol. De esto nos hablará en la segunda parte Santiago Vilanova. Bueno, pues yo voy a empezar entonces con mi parte, que es arqueológica, pero antes que nada quiero pasar un muy pequeñito vídeo de 1 minuto, que es un fragmento del Ihea Hotumatua, que es el himno que normalmente utilizan los Rapanui para abrir cualquier acto. El himno es bastante largo, yo hice una selección del primer minuto nada más para enseñaros cómo es. Bueno, y después de esta pequeña introducción, solo como para hacerlo como lo hacen ellos, ¿no? Que los actos los abren de esta manera, pues empezamos un poco a hablar con una introducción muy superficial sobre algunos temas más conocidos, antes de entrar en materia, profundizando sobre los otros temas que os comenté, que son menos conocidos y en los que yo he profundizado un poquito más. Me gustaría empezar hablando sobre el primer poblamiento de la isla de Pascua. No sé si se pasó, no. El primer poblamiento de la isla de Pascua, qué es lo que cuentan las leyendas y qué es lo que nos cuentan los datos empíricos arrojados por la arqueología. En la isla de Pascua existe una leyenda que dice que lo que pasa es que los tiempos son indeterminados en las leyendas, ¿no? Pero existe una leyenda que dice, que cuenta que un hechicero de la isla originaria de los Rapanui, la mítica Hiva, que en realidad no se sabe exactamente qué isla de la Polinesia es, pero está en la Polinesia, un hechicero llamado Haumaka tuvo un sueño, porque esta isla mítica, Hiva, estaba sufriendo un colapso. Entonces necesitaban encontrar nuevas tierras donde habitar, donde empezar una nueva vida. Entonces Haumaka tuvo un sueño, lo que para nosotros sería una especie de viaje astral, y encuentra este trocito de tierra que hoy en día llamamos Isla de Pascua o Rapanui, y él le llama Tepito Tecainga un Haumaka,
un pequeño pedazo de tierra de Jaumaca. Entonces ve que es un buen lugar donde empezar a vivir y vuelve a su tierra y le cuenta a su jefe o rey o ariki llamado Hotumatua que encontró un lugar donde puede empezar una nueva tierra, una nueva vida. Y Hotumatua coge una embarcación y con otros 6 exploradores, entre los que está también su hermana, Abaraipua, llegan a la mítica, a este Tepito o Teca Inga Jaumaca y le ponen Tepito o Tejenúa, el ombligo del mundo. Y ahí empiezan una nueva vida. Abaraipua, Hotumatua y los otros exploradores. Según las leyendas, es así como empieza el primer poblamiento de la isla de Pascua. Ellos comienzan una nueva vida en la playa de Anaquena y a partir de ahí pues, se extiende, va creciendo la población. Ahora, los trabajos arqueológicos en la isla de Pascua empiezan en los años 50 con el conocido, bueno, que seguramente todos lo conocéis, el conocido explorador noruego Thor Heyerdahl. Llegó a la isla de Pascua en 1955 y con un equipo multidisciplinar hizo algunas excavaciones arqueológicas y también fue uno de los primeros en realizar restauraciones de moai, porque a la llegada de los primeros europeos a la isla todos los moai estaban derribados por causa de los tsunamis y también por causa de las guerras tribales internas. Y fueron los primeros exploradores europeos y norteamericanos que hicieron la restauración de todos los moai que hoy en día vemos que están erigidos sobre sus plataformas o ahu. Más adelante, bueno, según Thor Heyerdahl, el primer poblamiento del que hablan las leyendas con Hotumatua habría sucedido en el siglo, más o menos en el siglo V de nuestra era. Pero posteriormente, en los años 80, hay nuevos estudios arqueológicos que retrasan este primer poblamiento hasta el siglo X después de Cristo, de nuestra era, lo cual, bueno, es bastante sorprendente porque la mayoría de la gente, al ver aquellos grandes monumentos, estos moai, pues piensan que son muchísimo más antiguos. Y no, los moai en realidad comienzan a esculpirse alrededor del siglo X, del siglo XI, hasta el siglo XVI-XVII. Son bastante modernos en realidad, a pesar de ese aspecto que tienen tan antiguo. Sin embargo, ya para el año 2000, para principios del siglo XXI, nuevos estudios de los arqueólogos Terry Hunt y Carl Lippo, de la Universidad de Hawái y de California, ellos hacen excavaciones y retrasan aún más el primer poblamiento hasta el siglo XIII después de Cristo. O sea, con esto, ¿qué os quiero contar? Que la isla de Pascua, la historia de la isla de Pascua todavía es bastante desconocida, todavía hay muchísimo que investigar, muchísimo trabajo que hacer. O sea, no os puedo decir la isla de Pascua estuvo habitada desde el siglo V o desde el siglo XIII, porque hay muchas versiones, como veis, y de momento pues hay que esperar a tener más trabajos. De hecho, hace muy poco, en el 2012, la paleoantropóloga Candice Gossen presentó su tesis doctoral. Ella hizo trabajos dentro de las lagunas de uno de los volcanes de la isla, el Rano Kau, que es donde está el centro ceremonial de Orongo, y ella encontró en los sedimentos del lago interior del volcán algunos indicios de ocupación humana tan lejanos como el siglo VIII o IX antes de nuestra era. Y esto, claro, esto supone un desafío total a todos los trabajos arqueológicos que se han hecho hasta ahora. Estos trabajos, bueno, son una comunicación personal. Ella de momento solo los presentó en su tesis doctoral, no los ha publicado todavía en ninguna revista científica, porque claro, son unas dataciones tan contradictorias con el resto de trabajos arqueológicos que se han ido estableciendo hasta ahora, que de momento no se atreve, hasta no tener un poco más de datos, a publicar este trabajo que, bueno, la verdad es que retrasaría muchísimo este primer poblamiento. Lo que sí parece ser que podría haber sucedido es que no hay un primer poblamiento, sino a lo mejor varias incursiones. A lo mejor de grupos de personas que se establecieron por un tiempo en la isla de Pascua y luego por determinados motivos la abandonaron. Y luego pues otro grupo y otro grupo. Esto es muy probable que haya sucedido de esta manera y por eso tal variedad de dataciones, ¿no?
Bueno, con respecto al significado de los Moai, está bastante claro. El propio nombre en Rapa Nui de Moai, que es Aringa Ora o Tetupuna, ya lo dice todo porque significa el rostro viviente de nuestros antepasados. ¿Qué significa esto? Que los Rapa Nui no consideran a los Moai una simple estatua, un objeto, sino que es el alma, el espíritu de los antepasados que de hecho están enterrados debajo de la mayoría de los Moai que están erigidos a lo largo de toda la costa, que son un centenar aproximadamente. La arqueología, pues, claro, ha apoyado pues, esta idea, ¿no?, de que los Moai son ese espíritu de los antepasados. De hecho, no se consideraba que el Moai estaba completo hasta que no se le ponían los ojos, porque supuestamente el mana de los antepasados de alta alcurnia que están enterrados debajo de los Moai proyectarían su mana, su energía, a través de los ojos de estos Moai, que son como personas para ellos. Esto yo lo quiero enlazar hoy porque uno de los objetivos principales de estas jornadas, de las cuales estas son las primeras, ¿no?, primeras jornadas de arqueología de América, pero que queremos que sean muchas más, y uno de los objetivos principales es dar a entender que el trabajo del arqueólogo no es un trabajo independiente de lo que es el medio ambiente y la comunidad. Entonces me parece muy importante en el tema este del significado de los Moai comentar que es muy fácil entender, por ejemplo, toda esta polémica que está habiendo desde hace algunos años de museos y de comunidades originarias que están reclamando la devolución de las piezas de los objetos culturales a sus países de origen. Esto es muy fácil de entender si entendemos el significado de los Moai y lo extrapolamos al significado de cualquier objeto cultural de un lugar donde la comunidad, que es digamos, la portadora de toda esta cultura y de todo este patrimonio, aún sigue viva, como es el caso de Isla de Pascua y como hay muchísimos otros casos alrededor del mundo. Entonces, además, esto ya está establecido desde 1970 en la Convención de la UNESCO, y de hecho el código ético de lo que es el Consejo Internacional para Museos también lo sugiere que hoy en día cualquier objeto cultural que se crea que ha sido expoliado de un país o de un lugar de forma ilegal no debería seguir siendo comercializado, ni seguir siendo exhibido, ni seguir siendo mantenido en un museo de otro país, de un país extranjero. Entonces, bueno, también voy a pasar un pequeño tráiler de 3 minutitos nada más, pero que explica en esos 3 minutos de forma grandiosa el significado que para los Rapa Nui tiene el Moai, lo que es los Moai, y por qué ellos están reclamando la devolución de, bueno, hay aproximadamente 12 Moai auténticos en museos de Europa y de Estados Unidos, así como también hay dos docenas de tablillas rongorongo, que luego veremos lo que son, y muchas otras piezas arqueológicas que tienen un significado muy especial para estas comunidades originarias. Así que voy a pasar el tráiler este de 3 minutos del realizador Rapa Nui. Se llama Leonardo Pacarati. El tráiler se llama Tekuhane o Tetupuna, que significa el espíritu de los ancestros, que ya lo dice todo. Soy Leo, hijo de Mahatúa, nieto de Hareka y Mamoe, bisnieto de Urea Potaje, el primero en ser llamado Pacarati. Conocí la historia de mi gente a través de los relatos de mis antepasados. Gracias a ellos puedo comprender la historia de esta isla, las tradiciones y leyendas que aún cuentan mis tías y que son las mismas que ahora aprende mi hija. Aprender a escuchar, aprender a contar. Había una vez un amigo que nos cuidaba de Torongo. Es el lugar donde vivía el Moai Ho'ahakananai'a. Ho'ahakananai'a quiere decir el rompeolas. Ahora lo llamamos el amigo robado. Yo creo que él está muy triste. Vamos a ir por su mana. Vamos a ir por él.
Era algo simbólico, era algo real. O sea, era una persona, era un miembro más de la comunidad, era mi genealogía. En toda la Polinesia, mucha gente habla el mana. Detrás de todos estos moai, cuando uno camina por la isla, uno ve todo el poder, el mana. Y detrás de ese mana hubo gente que los hizo. Hay todo un aparataje social y cultural que rodea al objeto y que le da valor. Yo estuve en el Museo Etnográfico en Amberes, en Bélgica. Leyendo ahí uno ve que el moai le cortaron la cabeza con una corvina. Más pena te da, más ganas de rescatarlos tenía. No. Yo creo que tienen que volver para acá. Tienen que volver todo para acá. Y lo lógico, que todos los museos del mundo, ojalá devolvieran las piezas de la isla. Ellos de allá igual nos comunican su deseo, ¿no?, de volver. Yo creo que tienen que volver. Me imagino que ese moai, ese acananajía, y ya está llorando para volver acá. Vamos a ir por su mana. Vamos a ir por él. Bueno, yo creo que queda bastante claro, ¿no? Esto se centra en la figura del Ho'ahakananaia, que es el moai de basalto que está exhibido en el Museo Británico, pero se puede extrapolar a toda la problemática de la devolución de los de todas las piezas arqueológicas. Ay, no sé qué he hecho aquí. Bueno. Vale. Ya dejando un poco este tema, que era más o menos dar una explicación superficial para ir entrando en materia, otro tema que también se discute bastante, sobre todo desde las pseudociencias, que encuentran un poco difícil, ¿no?, el traslado de semejantes moles de hasta 80 toneladas, que es el más pesado, por ejemplo, del Ahu Tongariki, pesa 80 toneladas. Y bueno, sobre esto me gustaría también luego pasar un pequeño vídeo de 1 minuto que explica en pocas palabras cómo las leyendas dicen que estos moais se trasladaban. Ellos dicen que utilizaban solamente un sistema de sogas y troncos y que además eran ayudados por el mana, esa energía que dicen que los antepasados tenían. El mana no es un poder sobrenatural y los moai volaban y esas cosas, no, pero según ellos el mana era como una energía que tenían ellos como parte de la naturaleza, una energía que les permitía ser parte de la naturaleza y de esta manera conseguir que el resto de elementos de la naturaleza, ellos formando parte de esos elementos, tuvieran una cierta complicidad con ellos para facilitarles según qué tareas. ¿Vale? Entonces, bueno, luego la arqueología ha hecho arqueología experimental y ha utilizado estos mismos sistemas que hablan las leyendas que ellos utilizaban para mover los moai. Y bueno, el primero fue el explorador noruego Thor Heyerdahl, que para
hacer la restauración de uno de los ajú, el ajú Aturehuki, que está en la playa de Anaquena, utilizó estos sistemas ancestrales para levantar el moai el ajú Aturehuki. Más adelante, en los años 60, el arqueólogo norteamericano, que es una eminencia en la isla de Pascua, bueno, ya él no está con nosotros, pero fue una eminencia porque fue también uno de los primeros que hizo participar a la comunidad en los trabajos arqueológicos, y ya en aquella época pues era todo un hito, ¿no? Porque en aquella época no era algo que estaba tan claro como en nuestros tiempos. Y él hizo la restauración del ajú Akibi, que es el ajú que es conocido como el ajú de los 7 exploradores, y es un ajú muy particular porque es de los pocos que no miran hacia el interior de la isla, sino que están un poco más centrados en la isla y miran hacia el mar. Y supuestamente están mirando hacia la jiba, la mítica jiba esa, de la que procede Hotumatua y el resto de exploradores que lo acompañaban. Y por eso se le llama los 7 exploradores, porque son justamente 7 moais y están mirando hacia el océano. Bueno, voy a pasar este pequeño vídeo que explica en unas leyendas recogidas por, esto no sé si me lo estoy acercando demasiado, unas leyendas recogidas por el padre Sebastián Englert en los años 30 y 40, en un libro que se llama Las leyendas de Isla de Pascua, pero os voy a pasar solo un pequeño fragmento, que es el fragmento que explica cómo ellos dicen que movían los moai y los trasladaban desde el Rano Araraku hasta la costa, a veces por kilómetros. La verdad es que es un poco difícil de creer, y la verdad es que los experimentos se han hecho con moai de hasta 5 toneladas, pero claro, si uno intenta luego hacer esos mismos trabajos de arqueología experimental con un moai de 80 toneladas, pues me gustaría verlo, porque es que no se ha hecho experimentos de este tipo. Itaka taka tatou o tatou maua na te manu I tō aka o mai tō tatou mau I tō aka o mai tō tatou mau Ko au nei ko miru ko au nei ko miru Moarata e korua moarata e korua Ka o ka tō mai tō tātou mau Tātou mau tō tātou kai o te whātu iki mai O te whātu iki mai tō tātou me tua norangi Bueno, todas las fotos que conforman el vídeo son fotos de las restauraciones, por eso son un poco de mala calidad las fotos, son de los años 50 y 60, porque son de las restauraciones que hicieron Heyerdahl y Malloy del ajú Aturehuki y del ajú Akibi. La voz es la voz de un gran señor de Rapa Nui, que seguramente don Matías conoce, que es Alberto Otus, que es el presidente del Consejo de Ancianos de Rapa Nui, y bueno, la voz del vídeo es de él. Más adelante, otros experimentos arqueológicos se hicieron también, por ejemplo, en los años 80. El de la foto es del experimento arqueológico que hizo el ingeniero checo Pavel Pavel, que estaba trabajando con Thor Heyerdahl también. Lo que pasa es que ya en esta época se hacían los experimentos con reconstrucciones de moai, no con moai originales. Este moai es un moai de cemento de 5 toneladas y por primera vez se hace andar al moai, porque las leyendas también decían que los antiguos, los ancestros, hacían andar el moai desde el Rano Araraku hasta el lugar donde lo querían erigir encima de su plataforma o ajú.
Y bueno, Charles Love también hizo algún tipo de experimentos de este tipo. En los años 90, Joanne Van Tilburg, que es una arqueóloga norteamericana que trabaja en la Universidad de Berkeley, en California, también es una de las investigadoras que ha trabajado más con los Moai y también consiguió con sistemas muy simples, usando solamente la fuerza humana y sogas y troncos, pues mover Moai de hasta 5 toneladas por varios kilómetros. La foto es una foto de National Geographic del último experimento arqueológico que se hizo de Terry Hunt y Carl Lippo, que os comentaba antes. Y ellos también, esto no está hecho en Rapa Nui, el experimento lo hicieron en Hawái, pero también hicieron una reproducción de 5 toneladas de un Moai y lo hicieron andar por un camino de tierra. Lo que pasa es que, claro, como os decía antes, hay Moai de hasta 80 toneladas, por ejemplo, en el Ajo Tongariki, y bueno, no sé si es que nadie se animó a hacer un experimento con un Moai tan pesado o qué, pero a mí me parece bastante imposible hacer esto mismo con un Moai de 80. Calculad que si esto pesa 5 toneladas y mirad el tamaño, pues uno de 80 sería bastante más difícil. Sobre el abandono, muchas personas especulan bastante sobre estos 400 Moai que hay semienterrados en todas las laderas, tanto interiores como exteriores, de la cantera de los Moai, que es el volcán del Rano Araraku. Pero en realidad los Moai no están abandonados. Esto no es nada nuevo, pero sí se hicieron estudios arqueológicos nuevos que confirman que lo que decía ya en 1915 la antropóloga británica Catherine Rowledge era cierto. Lo que pasa es que ella, no sé si por ser mujer o porque luego tuvo problemas de salud, incluso mental, dicen que porque tenía mana y los espíritus de la isla de Pascua le hicieron daño, pero la cuestión es que su muerte fue tremenda. Ella murió en la soledad total, en un manicomio, en fin, tuvo muchos problemas después de los viajes a estos lugares exóticos como antropóloga. Pero el tema es que sí que fue una de las primeras que recogió de forma seria y minuciosa las leyendas de la isla de Pascua. Y entre estas leyendas está la leyenda de por qué hay tantos Moai que están aparentemente abandonados por la isla. Pero ella habla de los Ana Ote Moai, que son los caminos de los Moai. Los Moai no eran hechos solamente para llevar y ser erigidos alrededor de la isla, sino que había unos caminos que ellos seguían hasta llegar hasta las plataformas que están rodeando la costa, y estos caminos están marcados por estos otros Moai. Y el hecho de que estén enterrados no significa que ellos los hayan enterrado o clavado, sino que están emplazados en un terreno altamente erosionable. Aquello es todo tierra. En la isla de Pascua hay 3 meses de invierno que llueve bastante copiosamente, y además también ha sido víctima de numerosos tsunamis. Entonces todos estos factores han hecho que con los años los Moai se hayan ido quedando enterrados. Luego más tarde, por los años, a principios del siglo XXI, en los años 2000 hasta el 2010, hubo bastantes trabajos arqueológicos con estos Moai del Rano Araraku y confirman lo que decía Catherine Rowledge y que luego también lo dijo Thor Heyerdahl, pero poco caso se le hizo a estos investigadores, pero estos nuevos trabajos arqueológicos confirman que incluso muchos de estos Moai que parecen abandonados, en realidad, claro, no lo sabíamos porque están enterrados, pero al desenterrarlos, en realidad están encima de unas plataformas, o sea, no están para nada abandonados, están puestos encima de una plataforma y están marcando un Ana Ote Moai, un camino de los Moai. Bueno, y dicho esto, pues vamos a hablar un poquito sobre un elemento muy poco conocido de la isla de Pascua, porque todos los trabajos arqueológicos, desde que empezó a hacerse realmente arqueología en los años 50 con Thor Heyerdahl en la isla de Pascua, todo estuvo dirigido
hacia la comprensión de los Moai, porque era lo que más llamaba la atención. Estas pequeñas estructuras a nadie le llamaban la atención. Un poquito más adelante, por los años 80, el investigador Christopher Stevenson, un norteamericano de la Universidad de Virginia, también empezó a trabajar con los campos agrícolas. Él encontró incluso que los antiguos Rapa Nui utilizaban diversas técnicas agrícolas muy diferentes entre sí, o sea, que gestionaban ellos en un medio ambiente tan frágil y tan bastante pobre como era el de la isla de Pascua, igual se las ingeniaban para, con tan pocos recursos, sacar el máximo provecho. Pero aparte de esto, el tema de las estructuras domésticas pues ha sido un tema muy olvidado, prácticamente ignorado en las investigaciones de la arqueología y de la historia de la isla de Pascua. Entonces, también es un tema que tiene mucho que ver con los objetivos de estas jornadas, porque aquí la comunidad ha hecho un trabajo enorme. A mí me llamó la atención desde el 2002, que fui por primera vez a la isla, el trabajo de una asociación Rapa Nui que se llama Etoru, se llamaba porque ya no existe, Etoru Hanua Nuamea, que para intentar de alguna manera revalorizar la importancia de estas estructuras domésticas, que luego os pasaré más fotografías y os explicaré un poco, ellos comenzaron un levantamiento de algunas de estas estructuras. Bueno, me puse en contacto con ellos en mi primera visita a Isla de Pascua, que fue para trabajar con la agricultura prehistórica con el arqueólogo Christopher Stevenson, y me explicaron que estaban haciendo estos levantamientos. Por parte de la comunidad científica me decían que, claro, era un trabajo muy criticado porque ellos trabajaban hacían el levantamiento de estas estructuras sin el acompañamiento técnico de un profesional, de un arqueólogo que hiciera el debido registro de todo el material arqueológico que pudiera ir saliendo por la acción de levantamiento de las estructuras. Ahora, en esta acción de levantamiento, yo vi cómo ellos lo hacían y no hay remoción de suelo, por lo tanto, creo que las críticas que recibieron fueron muy duras, porque en realidad no contaminan demasiado lo que es la información histórica, porque lo único que hacen es coger las piedras y ponerlas unas encima de las otras para levantar esas estructuras. Sin embargo, el trabajo que hicieron sí que tiene muchos puntos positivos, porque si bien os dije que hasta ese momento, en los años 90, que ellos empezaron con este levantamiento, las estructuras eran completamente ignoradas dentro de lo que era la arqueología y la historia de la isla, pues a partir del trabajo de ellos empezaron a estar en el punto de mira de muchos investigadores. Y esto fue muy interesante porque, claro, las estructuras domésticas dan una información histórica que a lo mejor no dan los Moai, no dan los campos agrícolas y, en fin, a lo mejor una estructura, esto es un manabay, un pequeño invernadero donde ellos plantaban dentro las especies para que crecieran allí dentro, protegidas de los vientos, de los fuertes vientos que tiene la isla de Pascua, y luego los pasaban a los campos agrícolas. Pero luego lo que os quería comentar, las estructuras domésticas son importantísimas, a lo mejor no de forma individual, pero un estudio espacial, buscando un patrón de asentamiento, buscando cuál es la asociación entre las diferentes estructuras y el significado que esto puede tener en la organización social y económica de la comunidad, es importantísimo, y a esto no se le daba ninguna importancia hasta que ellos empezaron a hacer estos levantamientos. Que bueno, que la comunidad científica se les echó encima, pero en realidad por lo menos tiene el punto positivo de que hicieron un llamamiento de que sí, existen también estos elementos arqueológicos que nadie ha querido ver. Como punto positivo del trabajo, mientras hablo voy poniendo otras fotografías. Esto es un trabajo. Yo en el 2005 estuve todo el año en la Isla de Pascua trabajando con ellos, haciendo el registro de todas las estructuras que ellos habían levantado y de las que no. En total hicimos un registro de 344 estructuras domésticas que no estaban ni registradas, ni documentadas, ni en ningún inventario, no se podían encontrar en ninguna parte, en ninguna bibliografía. Y a partir del trabajo que hicimos con la asociación Etoru Hanua Nuamea, por lo menos quedó registrada la existencia de 344 estructuras, 124 de ellas levantadas por estos habitantes Rapa Nui.
os estaba diciendo que como punto positivo llegamos a la conclusión en este proyecto, cuando presentamos el informe, que por una parte, como os decía, hizo un llamamiento a la existencia de estas estructuras y a la importancia que éstas tienen. Por otra parte, creo que es muy positivo porque desde que ellos empezaron a hacer estos levantamientos, la propia comunidad Rapa Nui empezó a valorar más estas estructuras, porque cuando eran simples montones de piedras, amontonamientos de piedras, la gente utilizaba estas piedras para hacer sus pircas, para hacer sus casas, incluso como pesa para la pesca, porque claro, al ver un amontonamiento de piedras, en muchas ocasiones ni sabían que eran estructuras arqueológicas, o aún sabiendo no lo valoraban, porque claro, aquello no era nada, era un montón de piedras. Entonces, desde que esta gente empezó a hacer este trabajo, yo creo que esto sirvió como un inhibidor a este vandalismo, al hecho de que la gente siguiera extrayendo las piedras, las rocas de estas estructuras domésticas. Para mí este punto fue importantísimo. Y luego también que después hicieron como un seguimiento de desmalezado de todas estas estructuras, porque hay una hierba, por ejemplo el maucupiru, que ellos le dicen, que crece como la mala hierba, y nunca mejor dicho, y destruye con las raíces mucho estas estructuras que son muy frágiles, como veréis, porque entre piedra y piedra no hay ningún tipo de argamasa, son simplemente una piedra puesta encima de la otra, y esto de aquí, por ejemplo, que es un jaremoa, que es un gallinero, es hueco, o sea, es muy, muy frágil. Entonces ellos, aparte de hacer el levantamiento, también van haciendo un seguimiento y un desmalezado, lo cual es importantísimo porque las raíces estaban literalmente destruyendo un montón de estructuras. Aquí, en el proceso de levantamiento de uno de los gallineros, de uno de los jaremoa, esto es un jarepaenga, son los basamentos de una casa. Lo veis así muy, muy simple porque, claro, solamente lo que eran la base era de piedra, pero el resto era de materiales perecederos, de hojas de palmera, cuando había, de totora, de troncos. Y bueno, con eso pues hacían sus casas. Y atrás se ve un gallinero. Nosotros no hemos encontrado una distribución, un patrón de distribución de este tipo de estructuras muy uniforme. Pero ese estudio tampoco se ha hecho en profundidad. El proyecto que yo dirigí en el 2005 se orientó más que nada a algo que me parecía fundamental, que era hacer el registro de todas estas estructuras no levantadas y levantadas. Ahora, seguir levantando no se consideró aconsejable. En el proyecto, cuando hicimos el informe, pues dijimos que a pesar de algunos puntos positivos que habíamos encontrado en esta actividad, pues no aconsejábamos continuar, o por lo menos no continuar sin el trabajo de una persona capacitada, un arqueólogo o alguien que hiciera el registro del posible material que pudiera ir surgiendo del movimiento de las piedras, aún no habiendo remoción de suelo, porque sí que me consta que encontraron bastante material arqueológico y supuestamente, vale, lo entregaban al museo, pero no había un registro de la distribución espacial dentro de la estructura de esos objetos. Entonces, pues la información de un objeto arqueológico descontextualizado, fuera de su contexto, es muy limitada. No nos da toda la información que nos podría dar. Esto es un pipijoreco, que sería como un hito demarcatorio que tenían ellos para separar los diferentes territorios donde vivían las diferentes tribus. Aquí hay otro hito demarcatorio. Todas estas estructuras están registradas en ese proyecto del 2005. Esto es un umupae, un horno donde ellos cocinaban, hacían su comida. Y finalmente no es una estructura doméstica, pero también es una de esas estructuras de piedra bastante desconocida hasta hace poco, que es un tupa o un observatorio supuestamente astronómico. Más adelante, el último tema que tocaré será la arqueoastronomía y la posible orientación astronómica, posible orientación o alineación a diferentes fenómenos astronómicos de algunos monumentos de la isla de Pascua.
Bueno, y terminando con el tema de las estructuras domésticas, voy a pasar a contaros un poquito sobre la antigua escritura de la isla de Pascua. No sé si alguno de vosotros, yo sé que muchísimos sí, pero de repente algunos no saben que antiguamente en la isla de Pascua había escritura, o sea, aquello de que estaban en la prehistoria y que eran tan poco avanzados, pues es bastante relativo, porque a pesar de que a lo mejor la organización económica no era tan sofisticada, porque no conocían los metales, no usaban, bueno, un montón de cosas que se supone que las sociedades avanzadas se utilizan, pero por ejemplo tenían una escritura que es única en todo el ámbito polinésico. No se parece a nada y además es única en todo el ámbito polinésico, en un lugar tan aislado como la isla de Pascua. Es bastante sorprendente, inquietante incluso, porque claro, las escrituras normalmente surgen en un contexto para perpetuar la memoria o la historia de una comunidad, o incluso también para comunicarse con otras comunidades vecinas. Surge de esa necesidad, sobre todo. Porque, a ver, la perpetuación de la historia o de las tradiciones se hace oralmente hasta que un grupo tiene contacto con otro y necesitan comunicarse. Y de ahí empieza a surgir pues, los lenguajes, las escrituras. Y claro, la isla de Pascua está bastante aislada, a pesar de que bueno, el aislamiento también es relativo, no es tanto como se pensaba, porque los polinesios eran muy buenos navegantes y surcaban el océano con relativa facilidad. Bueno, las leyendas sobre la escritura rongo-rongo, de todos modos. ¿Cómo voy de tiempo, por favor? ¿Me queda poco? Vale. Entonces creo que no hablaré de arcoastronomía, no sé. Sobre la escritura rongo-rongo, las tablillas rongo-rongo, que es una de estas piezas que yo os decía, muy paradigmáticas, porque también es sorprendente que no hay ni una auténtica original en la isla de Pascua. Las 2 docenas que existen están todas en museos, repartidas por museos de Europa, de Estados Unidos, incluso de América, incluso de Oceanía, pero ninguna queda en la isla de Pascua, más que algunas reproducciones. Pero como quizá el corpus documental es muy exiguo, no se ha podido ni dilucidar su significado. Tampoco se sabe muy bien a partir de qué momento comenzó a haber escritura en la isla de Pascua y bueno, tampoco se sabe muy bien su origen, porque al ser única en todo el ámbito polinésico, pues supuestamente es un producto ex novo. Pero como os decía, es bastante raro que una comunidad tan pequeña y tan cerrada genere la capacidad de escribir en tal condición de aislamiento, ¿no? Pero bueno, lo hicieron, y esto denota también un cierto nivel, un cierto avance de mentalidad, de idiosincrasia y de un montón de cosas. Las leyendas, de cualquier manera, están muy claras, diciendo que fue Hotumatua, aquel primer rey Huariqui que llegó de Jiva, que trajo consigo las primeras 67 tablillas en aquella embarcación con la que llegó a Tepito, Tecaínga, Humaumaca, como se llamaba en aquel momento, con los otros 6 exploradores, incluida su hermana Varaipua. Y bueno, los Rapa Nui están completamente convencidos de eso. El problema es que las leyendas dicen que Hotumatua y Varaipua montaron un taller de enseñanza de la escritura rongorongo, con esas tablillas donde los niños podían aprender y podían escribir el rongorongo. En la playa de Anaquena. La playa de Anaquena está profusamente excavada y nunca nadie encontró ningún tipo de vestigio que tenga que ver con las tablillas rongorongo. Entonces, claro, si hubo un gran taller, como dicen las leyendas, lo más normal sería encontrar algún dato empírico que apoye esta idea. Bueno, ese es el gran problema para estudiar las tablillas rongorongo. Además, tampoco ninguna de ellas ha sido encontrada en un contexto arqueológico, con lo cual también es muy difícil de saber la edad de las tablillas, porque si bien se puede datar la madera, hay varios métodos para datar la madera,
pero fuera de un contexto arqueológico no es posible. Entonces, bueno, aparte, aunque pudiéramos datar la madera, podemos datar la madera, que es el soporte, pero no el momento en que este fue grabado. Así que nos encontramos con muchos problemas con este tema de las tablillas rongorongo. Voy a poner un pequeñísimo de 30 segundos vídeo. Es simplemente porque es un fragmento de las leyendas recogidas por Catherine Rowledge en su libro El misterio de Isla de Pascua. Esta antropóloga británica es una de las que trabajaron más con los últimos ancianos Rapa Nui que aún recordaban algo de su historia, y entonces creo que su libro es muy, muy interesante. Hace poco se hizo una traducción al castellano, hasta el año pasado no existía traducción al castellano de este libro, y para mí es una de las obras más interesantes para conocer las leyendas y las tradiciones de Isla de Pascua, porque ella fue una de las primeras en llegar y que hicieron un trabajo minucioso al respecto, porque bueno, los primeros europeos llegaron, como muchos sabéis, en 1722, ¿no? Con el holandés Roggeveen, y luego más tarde incluso los españoles. Felipe González de Aido también en 1770 llegó, incluso firmó un tratado con los Rapa Nui, y bueno, a partir de entonces, del siglo XVIII, la isla ha sido muy visitada, pero digamos que fue a partir del principios del siglo XX con Catherine Rowledge que empezó a ser más estudiada desde el punto de vista arqueológico y antropológico. Sobre el origen y la antigüedad, bueno, hubo teorías de todo tipo, pero una de las más anecdóticas, digamos, es la teoría de un húngaro que se llamaba Vilmos de Hevesi, que encontró que los signos rongorongo se parecían morfológicamente a los signos del sitio de Mohenjo-Daro en el Valle del Indo, y realmente se parecen bastante. Lo que pasa es que la distancia geográfica y también temporal entre ambas culturas es enorme, porque si estamos aceptando, por lo menos oficialmente, que la isla de Pascua empezó a ser habitada como mucho a partir del siglo V después de Cristo, y la cultura de Mohenjo-Daro en el Valle del Indo es del 2450 antes de Cristo, pues la distancia cronológica es enorme, y bueno, geográfica también, por supuesto. Y luego ya esto es una opinión personal. Para mí la similitud morfológica no dice mucho no hablaría de un contacto entre dos culturas, porque de hecho son signos ideográficos que toman como ejemplo elementos de la naturaleza. O sea, la mayoría son figuras humanas, figuras antropomorfas, fitomorfas, zoomorfas. Y en todas las culturas que utilizaron este tipo de escritura ideográfica, es normal que se parezcan los signos, porque el ejemplo es la naturaleza. Entonces tampoco hay tantas maneras de trazar un cuerpo humano, o un árbol, o un pez, o un anzuelo. Es bastante normal que se parezcan. Entonces, para mí esto no es una base muy científica y muy potente para hablar de un contacto entre dos culturas. Bueno, y aquí ya podríamos empezar a disertar de que entonces, ¿por qué, por ejemplo, en el arte paleolítico, en los símbolos incluso abstractos, ya no ideográficos, y zoomorfos y antropomorfos, también se parecen en culturas desde hace 30.000 años hasta hace 10.000? Por ejemplo, espirales, triángulos, manos en positivo y en negativo, ángulos para arriba, para abajo, líneas serpenteantes, zigzag. Esto aparece en el arte paleolítico de toda la geografía del planeta y durante 20 o 30.000 años. Y vamos a decir que todas esas culturas tenían un contacto entre sí porque se parecen estos signos. No.
Hay otras explicaciones, pero bueno, no da el tiempo, ¿verdad? Así que no lo voy a decir, pero esto tiene una explicación muy lógica. Bueno, según los Rapa Nui, como os decía, las tablillas habrían sido traídas por Hotumatua y según la historia oficial, pues este momento estaría entre el siglo V, IX o ya más adelante hasta el siglo XIII, según las últimas excavaciones arqueológicas. ¿Qué pasó con las tablillas rongorongo? ¿Por qué quedan tan pocas? Si cuando llegó Eugène Higo, el misionero, en 1864, había miles, él habla de cientos de miles, él habla que en todas las casas había tablillas rongorongo. Las había por cientos, por miles incluso. ¿Qué pasó? ¿Por qué solo quedan 25 y por qué están todas fuera de la isla de Pascua? Pues ya sabéis lo que pasó en todos los lugares que llegaron misiones evangelizadoras, que hicieron con todo lo que significaba algo para las comunidades que ellos querían evangelizar, a las que querían evangelizar. ¿Qué hicieron? Quemaron todo lo que para ellos significaba alguna cosa especial. Y las tablillas eran sagradas. Las tablillas estaban contando una historia, estaban contando las tradiciones de esas personas. Eran objetos sagrados, no eran cualquier cosa, no eran un adorno que tenían colgado en la casa. Entonces, ¿qué hicieron los misioneros, inclusive Eugène Higo? Pues las quemaron, las sacaron fuera de Isla de Pascua. No querían tener ninguna tablilla rongorongo porque ellos se aferraban mucho a las ideas que estas tablillas rongorongo emanaban y contaban. ¿Vale? De todos modos, tenemos que agradecer a Eugène Higo de que fue la primera fuente escrita que tenemos sobre Isla de Pascua de estas tablillas rongorongo. Gracias a lo que él escribió, sabemos que en ese momento las había por miles y sabía que eran objetos sagrados y que la gente las recitaba, que la gente las leía y las recitaba. Esta es la primera referencia por escrito que tenemos de las tablillas rongorongo. Entonces, sabemos que en 1864 las había. Ahora, ¿cuánto tiempo antes ya existían tablillas rongorongo? No lo podemos saber, de momento. Ahora sí, hay también petroglifos en cuevas que han sido habitadas desde muchísimo antes, que tienen en las paredes, en las superficies rocosas de dentro de las cuevas, signos muy parecidos a los signos rongorongo, como es el caso de esta fotografía, que está un poquito borrosa, pero es la única que tengo porque con flash no quedaba y no había luz natural. Y es la cueva Ana Okeke, que es una cueva bastante inaccesible, que ha estado habitada por miles de años y que ya presentaba estos grabados que son muy, muy parecidos a los ideogramas que aparecen en las tablillas rongorongo. Bueno, y sobre el significado también se han hecho muchos, ya no tengo tiempo, ¿verdad? O sea, 5 minutos. Bueno, se han hecho muchas interpretaciones sobre el significado, pero solo voy a pasar las diapositivas, no puedo hablar más porque 5 minutos es el vídeo que yo quería pasar al final y que no quiero dejar de pasarlo, así que no voy a pasar muy por encima sobre los trabajos que se han hecho sobre el significado de las tablillas rongorongo. Al terminar esto, quería comentaros un poco sobre los trabajos en arqueoastronomía que se han hecho en la isla para ver los diferentes alineamientos y orientaciones a diferentes fenómenos astronómicos en la isla, la mayoría de ellos relacionados con el Sol, sobre todo con solsticios, tanto de verano como de invierno, no de equinoccios. No sé por qué. Bueno, el anterior era el Ahu Tongariki, que supuestamente está orientado hacia el amanecer en el solsticio de verano. Este es el Ahu Huria Aruku, bueno, no me acuerdo el nombre, está ahí, Huria Urenga, que está orientado hacia el amanecer en el solsticio de invierno. Este es un moai muy particular que está hecho de hani, de escoria roja, el único que está hecho de escoria roja, y también el nombre Amatamea, que significaría
el Moai que pertenece a Marte, pues nos estaría diciendo de forma bastante clara por qué es rojo y se llama Matamea. Bueno, porque Matamea no significa Marte, Matamea significa ojos rojos y Ya es posesión, pero ojos rojos es como los Rapa Nui conocen a Marte y Ya es posesión, entonces pues el nombre en sí sería el Moai que pertenece a Marte o los ojos que pertenecen a Marte. Esto significaría que conocían ya la importancia del planeta Marte y en Rapa Nui, y no solo en Rapa Nui, sino en un montón de culturas antiguas, cuando este planeta brillaba más, pues era un signo como de temor, como de, ¿no? De miedo, y entonces pues no es para nada de extrañar que ellos tuvieran un monumento que representara a este planeta. Voy a pasar por encima. Esto es un observatorio astronómico, lo que también nos estaría hablando de de estos conocimientos astronómicos que ellos tenían. Y como quería terminar con esto de la arqueoastronomía, y también os iba a explicar que supuestamente hay algunos monumentos que predicen los eclipses, quería pues acabar con un vídeo que no es muy técnico, pero es muy bonito y que fue grabado por un realizador chileno que se llama Roberto Mardones durante el eclipse total de Sol en Rapa Nui el 11 de julio del 2010. Es un vídeo muy bonito y por eso os lo quería pasar.
Bueno, pues este es el fin. Muchas gracias. Las preguntas después de la charla de Santiago. Más que pregunta era una petición, si es que es posible. Sí. Es que me parece que todos nos hemos quedado con ganas de más. Si era posible, una segunda parte de la conferencia en otro momento, que cuando sea posible. Perfecto. Sí, es que es muy limitado el tiempo, pero bueno, muchas gracias. Gracias.